El sol comenzaba a descender sobre la ciudad, tiñendo los rascacielos de un dorado melancólico. Entre ellos destacaba el edificio más alto de todos, el que llevaba el nombre Torres del Águila, propiedad de Alejandro Montalbán, un empresario tan admirado como temido. Tenía todo lo que muchos soñaban: riqueza, poder, reconocimiento, pero no tenía paz. Esa tarde, mientras la ciudad se sumergía en el bullicio del tráfico y el rumor de los pasos apurados, Alejandro se encontraba solo en su oficina, mirando el horizonte a través del cristal. En su escritorio reposaban papeles importantes, contratos millonarios, relojes de lujo y una copa de vino que ya no tenía sabor. En su interior algo se había quebrado hacía años, desde el día en que Camila, su esposa, se fue sin mirar atrás. Alejandro había aprendido a disimular el dolor con trabajo, a esconder el vacío con éxito, pero esa soledad era como un eco constante que se negaba a morir. A veces se preguntaba si el dinero realmente servía de algo cuando no había risas en casa, ni abrazos ni una voz que le dijera «te amo». Su asistente, una mujer joven y seria llamada Patricia, entró discretamente. «Señor Montalbán, ya son las 6. ¿Desea que prepare el coche?» Él asintió sin mirar. «Sí, hoy regresaré temprano». Patricia lo miró sorprendida. No era común que su jefe se retirara antes de la medianoche. «¿Alguna ocasión especial, señor?» Alejandro respondió con una sonrisa apenas perceptible. «Tal vez quiero recordar cómo se ve el mundo fuera de estas paredes». El chofer, don Ernesto, un hombre mayor y leal, lo esperaba en la puerta. El auto negro se deslizó por las avenidas iluminadas. Alejandro observaba por la ventana, viendo parejas caminando de la mano, madres con niños riendo, vendedores ambulantes gritando sus ofertas. Aquello que para muchos era cotidiano, para él era casi un recuerdo lejano de lo que alguna vez fue su vida. Cuando el auto se detuvo en un semáforo, un olor dulce y familiar lo golpeó: canela y azúcar. Giró el rostro hacia la acera y vio un pequeño carrito blanco adornado con cintas coloridas y un letrero que decía «Churros caseros, dulzura de amor». Detrás del carrito, una mujer de cabello recogido, vestida con sencillez, servía churros a unos niños. Y entonces su corazón se detuvo. Era ella. Aunque el tiempo había pasado, Alejandro la reconoció al instante. Camila, su exesposa, la mujer que un día fue su todo y que él, por orgullo y frialdad, había perdido. Sus manos temblaron. No podía creerlo. Quiso abrir la puerta, salir corriendo, abrazarla, pero algo lo detuvo. 2 niñas pequeñas jugaban junto a ella, riendo con inocencia. Y en ellas, Alejandro vio su propio reflejo. El mismo cabello oscuro, los mismos ojos color miel, la misma sonrisa traviesa que él tenía cuando niño. El semáforo cambió y el coche avanzó. Pero Alejandro no pudo moverse. Su mente se quedó allí, en aquella esquina donde el pasado y el presente se habían cruzado de golpe. «Don Ernesto», dijo con voz quebrada, «deténgase». El chofer lo miró por el espejo. «¿Está bien, señor? Deténgase, por favor». El auto paró a unos metros. Alejandro bajó lentamente. Cada paso que daba hacia el carrito le pesaba en el alma. El bullicio de la calle desapareció. Solo escuchaba el latido de su corazón. Camila no lo vio llegar. Estaba ocupada sirviendo una bolsa de churros a una anciana. Su rostro estaba cansado, marcado por el esfuerzo, pero aún conservaba esa dulzura que lo había enamorado años atrás. Cuando finalmente levantó la mirada y lo vio de pie frente a ella, el mundo pareció detenerse. «Alejandro», susurró con los ojos abiertos por la sorpresa. Él no supo qué decir. Su garganta se cerró. Solo pudo mirarla con esa mezcla de amor, dolor y culpa que llevaba años conteniendo. «Camila», murmuró al fin, «no puedo creer que seas tú». Las 2 niñas se escondieron detrás de su madre, observando al hombre elegante con curiosidad. Una de ellas tiró del vestido de Camila y preguntó en voz baja: «Mamá, ¿quién es ese señor?». Camila tragó saliva sin saber cómo responder. Alejandro miró a las pequeñas y una lágrima se deslizó por su mejilla. «¿Son tus hijas?», preguntó con voz temblorosa. Camila dudó un instante, luego asintió lentamente. «Sí, son mis hijas». El silencio entre ambos fue más fuerte que el ruido del tráfico. Las miradas decían lo que las palabras no podían. Alejandro se sentía como un extraño ante su propia historia. «Tienen tus ojos», dijo él casi en un suspiro. Camila bajó la vista. «Y tu manera de mirar el mundo». Alejandro dio un paso hacia adelante. «Camila, ¿por qué? ¿Por qué nunca me dijiste?». Ella respiró hondo. «Porque tú ya habías elegido tu camino, Alejandro. Cuando me fui, lo hice con el corazón roto. No quería mendigar amor ni comprensión. Tenía que empezar de nuevo, y ellas fueron mi fuerza.
Una de las niñas, la más pequeña, levantó la mirada hacia él y sonrió. Alejandro sintió algo que hacía años no sentía: ternura, calor humano, vida. «¿Cómo te llamas, princesa?», preguntó agachándose. «Sofía», respondió con una sonrisa tímida. «¿Y tú?», dijo mirando a la otra. «Lucía», contestó ella sujetando la mano de su madre. Alejandro repitió los nombres en silencio, como si los guardara en su alma. Sofía y Lucía, nombres que no conocía, pero que ahora le parecían lo más precioso del mundo. Camila respiró profundo, intentando mantener la compostura. «Alejandro, no sé qué haces aquí, pero por favor no compliques nuestras vidas. Estamos bien así». Él negó lentamente. «No puedo fingir que no vi lo que vi, Camila. No después de esto. No después de verlas». Ella apretó el delantal con fuerza. «Tú elegiste tu empresa, tus viajes, tu dinero, y yo elegí sobrevivir. No vengas ahora con arrepentimientos». Alejandro sintió el golpe de esas palabras como una bofetada. «Tal vez lo merezco, pero déjame al menos ayudarte». «No necesito tu ayuda», replicó ella con voz firme. «Lo que necesito es paz». El silencio volvió a caer entre ellos, pero esta vez había lágrimas en los ojos de ambos. Alejandro quiso decir 1000 cosas, pero ninguna era suficiente. Camila le dio una bolsa de churros. «Toma, son para ti, sin costo». Él la aceptó sin dejar de mirarla. «Gracias», aunque el verdadero regalo fue verte de nuevo. Ella no respondió, solo lo observó marcharse mientras las gemelas se abrazaban a su cintura. Cuando Alejandro subió al coche, sus manos temblaban. Probó un churro, y en ese instante el sabor a canela y azúcar le devolvió un recuerdo perdido. La primera vez que Camila había cocinado para él, en un pequeño apartamento cuando aún no tenían nada. Miró por la ventana, viendo el carrito alejarse en el espejo, y supo en lo más profundo de su alma que su vida estaba a punto de cambiar. «Don Ernesto», dijo con voz grave, «mañana quiero que me lleve al mismo lugar». El chofer lo miró por el retrovisor, sin hacer preguntas. «Sí, señor». El coche se alejó, y Alejandro se hundió en el asiento con la mente inundada de recuerdos, arrepentimientos y un nuevo propósito. Por primera vez en muchos años no pensaba en dinero, ni en negocios, ni en poder. Solo pensaba en Camila, Sofía y Lucía, y en la posibilidad de volver a ser un hombre completo. Alejandro no durmió aquella noche. Se quedó mirando el techo, con el eco del encuentro repitiéndose una y otra vez en su mente. Camila, Sofía, Lucía, 3 nombres que ahora pesaban más que todo el dinero del mundo. El amanecer lo encontró, de pie frente a la ventana de su ático, observando cómo la ciudad despertaba. Las luces de los autos, el murmullo lejano de las calles, el olor del café recién hecho. Todo le parecía distinto, como si algo dentro de él hubiera despertado después de años dormido. Tomó su teléfono, lo miró unos segundos y lo dejó a un lado. No quería enviar mensajes, no quería llamar a nadie. Quería verla en persona, hablarle con el corazón, sin intermediarios, sin abogados, sin orgullo. A las 9 de la mañana ya estaba en su coche. «Don Ernesto, volvamos al mismo lugar de ayer», dijo con voz firme. El chofer asintió sin decir palabra. Sabía que algo grande se había movido dentro de su jefe. Durante el trayecto, Alejandro recordó cómo todo había comenzado a desmoronarse. Él y Camila se habían conocido jóvenes, cuando apenas tenía un pequeño negocio de repuestos automotrices. Ella trabajaba en una cafetería, siempre sonriente, siempre dispuesta a escuchar. Era sencilla, pura, con una luz que lo hacía sentir en casa. Juntos soñaron con un futuro, se casaron con ilusión y prometieron amarse para siempre. Pero con los años, el dinero y la ambición lo cambiaron. Él empezó a llegar tarde, a hablar poco, a mirar más la pantalla del celular que los ojos de su esposa. Los viajes, los socios, los banquetes, lo alejaron de lo esencial. Camila intentó hablarle, intentó hacerlo volver, pero Alejandro creía que todo lo hacía por ellos. Hasta que un día ella se fue, sin gritos, sin escenas. Solo una nota: «El amor no se compra ni se mendiga. Que Dios te bendiga». Y ahora, después de tantos años, la vida la había puesto frente a él, vendiendo churros en una esquina. Cuando el coche se detuvo, el corazón de Alejandro latía con fuerza. El carrito seguía allí, en el mismo sitio. Camila acomodaba la masa mientras las niñas jugaban con una pelota vieja. Él bajó, respiró hondo y caminó hacia ellas. «Buenos días, Camila», dijo con voz suave. Ella lo miró sorprendida. «¿Volviste?».
Te lo dije, no podía quedarme sin verte. Camila suspiró. Alejandro, no quiero problemas. No quiero que las niñas se confundan. No vengo a causar problemas, vengo a entender, respondió él con sinceridad en los ojos. Hubo un silencio. Las niñas los miraban curiosas. Niñas, vayan a comprar jugo donde la señora Marta, dijo Camila, entregándoles unas monedas. Cuando se quedaron solos, Alejandro dio un paso más cerca. Camila, necesito saber la verdad. ¿Son mis hijas? Camila bajó la mirada. Alejandro, cuando me fui ya estaba embarazada, pero tú estabas demasiado ocupado, demasiado lejos. ¿Por qué no me lo dijiste? Su voz temblaba. Porque pensé que no te importaría, que lo único que te interesaba era el dinero. Eso no es cierto, replicó él con dolor. ¿No? Ella lo miró a los ojos. Yo te pedía tiempo, amor, presencia, y tú me dabas cheques. Te pedía abrazos y me dabas silencio. Alejandro bajó la cabeza. No tenía defensa posible. Tenías razón, admitió. Fui un idiota. Creí que ser un buen proveedor era suficiente, pero olvidé ser esposo, olvidé ser humano. Camila respiró hondo. Cuando las niñas nacieron decidí criarlas sola. No quería que crecieran entre frialdad y lujos vacíos. Preferí enseñarles el valor del trabajo, de la humildad, de la fe. Él la escuchaba con el corazón encogido. ¿Y te ha ido bien? Camila asintió aunque una sombra de cansancio cruzó su rostro. Dios siempre provee. No nos sobra nada, pero no nos falta amor. Alejandro la miró en silencio. Cada palabra era una lección que le quemaba el alma. Déjame ayudarte, dijo al fin. No con dinero, sino con presencia. Déjame ser parte de su vida. Camila lo observó intentando leer si había sinceridad o culpa detrás de sus palabras. ¿Y qué te hace pensar que ellas te necesitan ahora? No sé si me necesitan, respondió, pero sé que yo las necesito a ellas. Y a ti. Ella apartó la mirada con lágrimas conteniéndose. No sabes cuánto daño me hiciste, Alejandro. Lo sé. Y no espero que me perdones hoy. Pero déjame demostrar que he cambiado. En ese momento una voz interrumpió la tensión. «Mamá, mira, el señor del coche negro nos compró jugo», gritó Sofía, corriendo hacia ellos con una sonrisa. Alejandro se agachó y la pequeña le ofreció su vaso de jugo. «¿Quieres un poco?», preguntó ella con inocencia. Él sonrió. «Claro que sí, princesa». Camila los miró con un nudo en la garganta. Aquella escena era tan sencilla y al mismo tiempo tan poderosa. Por un instante vio al hombre que había amado, no al empresario distante. «Camila», susurró Alejandro, ¿podemos cenar esta noche? Ella lo miró con duda. «No sé si sea buena idea. Solo una cena, para hablar. Por los viejos tiempos». Camila respiró profundamente. «Está bien, pero no esperes demasiado». «Con eso me basta», respondió él con una sonrisa esperanzada. Esa noche Alejandro preparó algo que hacía años no hacía. Él mismo cocinó. Pidió a su chef que se retirara temprano y buscó en internet cómo hacer pollo a la crema, el plato favorito de Camila. En la mesa puso flores blancas y 2 copas de vino. Cuando el timbre sonó, su corazón latía como el de un joven nervioso. Camila llegó vestida con sencillez, pero su presencia llenó la habitación. «Nunca imaginé volver a este lugar», dijo con voz baja. «Yo tampoco imaginé que volverías a iluminarlo», respondió él. Cenaron entre silencios y sonrisas. Hablaron de las niñas, de los sueños, del pasado. Alejandro confesó cosas que nunca había dicho, que se había sentido solo, vacío, que había buscado llenar su vida con cosas materiales. Camila lo escuchó sin interrumpir. «El dinero no es malo, Alejandro», dijo ella suavemente, «pero el alma se empobrece cuando olvida amar». Él asintió con los ojos brillantes. «Quiero aprender a amar otra vez». Camila suspiró. «Eso no se aprende en un día». «Entonces dame tiempo», respondió él. «Tengo toda una vida para hacerlo». Hubo un silencio largo, profundo, lleno de promesas no dichas. En ese momento una lágrima rodó por la mejilla de Camila. Las niñas siempre preguntan por su papá. Les dije que estaba lejos, trabajando. «Y no mentiste», dijo Alejandro con tristeza. «Estaba lejos, de todos». Ella sonrió apenas. «Quizás Dios quiso que nos volviéramos a encontrar». «Yo creo que sí», respondió él. «Y no pienso desaprovechar esta segunda oportunidad». Cuando Camila se levantó para irse, Alejandro la acompañó hasta la puerta. Antes de salir, ella lo miró por última vez. «No me prometas nada, Alejandro. Las promesas no sanan heridas, los hechos sí». «Entonces déjame demostrarlo», dijo él con la voz temblorosa.
día tras día. Camila se marchó y Alejandro quedó solo en la entrada, pero por primera vez en muchos años sonrió con esperanza. Sabía que el camino sería largo, pero estaba dispuesto a recorrerlo, porque había comprendido que el verdadero éxito no se medía en cuentas bancarias, sino en segundas oportunidades. Los días siguientes marcaron el inicio de una transformación silenciosa en la vida de Alejandro Montalbán. Cada mañana, después de dejar su empresa en manos de su equipo, pasaba por la misma esquina donde Camila vendía churros. Ya no llegaba con traje y corbata. Prefería una camisa sencilla, gafas oscuras y una sonrisa que cada vez le nacía con más naturalidad. Al principio, Camila lo observaba con distancia. «No tienes que venir todos los días», le decía, mientras servía una tanda de churros. «Lo sé», respondía él con calma, «pero quiero hacerlo». Ella suspiraba. «No quiero que las niñas se ilusionen». «No vengo a ilusionar», decía él. «Vengo a aprender a cestar». Y así pasaban las tardes. Alejandro ayudando a lavar los utensilios, jugando con Sofía y Lucía o simplemente observando cómo la gente se detenía a comprar. Por primera vez en años, él sentía que su corazón se llenaba de algo que el dinero jamás le había dado. Propósito. Las gemelas lo habían aceptado sin dificultad. Sofía era curiosa, habladora y solía hacerle preguntas como «¿Por qué tu coche es tan grande?», porque antes creía que entre más grande el coche más feliz sería. «¿Y ahora?», preguntaba ella con picardía. «Ahora sé que la felicidad cabe en un carrito de churros», respondía riendo. Lucía, la más callada, lo miraba con ternura y admiración. A veces, sin decir palabra, se le acercaba para abrazarlo sin motivo. Cada vez que lo hacía, Alejandro sentía que una parte de su alma se curaba. Una tarde, mientras el sol caía, Camila los observaba desde el carrito. Su corazón se debatía entre el miedo y la esperanza. Sabía que Alejandro estaba cambiando. Ya no era el hombre arrogante que ella había dejado atrás, pero también sabía que el perdón no era una puerta fácil de abrir. «Camila», dijo él una tarde mientras guardaban las bandejas, «quiero llevarlas al parque mañana, a las 3. No sé si...». «Por favor», insistió, «solo un paseo, nada más». Ella dudó unos segundos, luego asintió. «Está bien, pero si llegas tarde no te esperaremos». Alejandro sonrió. «No te preocupes, esta vez llegaré temprano». Y cumplió su palabra. A la mañana siguiente ya estaba esperándolas, con una canasta llena de frutas, jugo y una pelota nueva. Sofía y Lucía no podían contener la emoción. Camila, por su parte, intentaba disimular el nerviosismo. No era solo un paseo, era un paso hacia algo que temía tanto como deseaba. El parque estaba lleno de familias, risas y viento fresco. Alejandro jugó con las niñas, empujándolas en los columpios, corriendo detrás de ellas, riendo a carcajadas. Camila lo miraba desde un banco, con una mezcla de nostalgia y ternura. En ese momento, comprendió algo. Aquel hombre que había perdido ya no era el mismo. Había dolor en su mirada, pero también humildad. Había culpa, sí, pero también ganas de reparar. Después del juego se sentaron bajo un árbol. «Papá, ¿por qué no vivías con nosotras?», preguntó Sofía de repente. Camila se tensó. Alejandro respiró hondo. «Porque cometí errores, hija. Pensé que el trabajo era más importante que el amor, y eso me alejó de las personas que más quería». Lucía lo miró seria. «¿Y ya no vas a irte?». Él sonrió con ternura. «No, mi amor, ya no. Esta vez me quedo». Camila desvió la mirada para ocultar las lágrimas. Aquellas palabras, simples pero sinceras, sanaban heridas que llevaba años cargando en silencio. Mientras volvían a casa, Camila se detuvo frente a una iglesia. «Espérame un momento», dijo. Entró sola. Dentro se arrodilló frente al altar y susurró una oración. «Señor, si de verdad lo has cambiado, dame señales. No quiero sufrir otra vez». Al salir lo encontró esperando en la puerta con las niñas dormidas en el coche. «¿Rezaste por mí?», preguntó él con una sonrisa. «Recé por todos nosotros», respondió ella, evitando mirarlo directamente. Durante los días siguientes, la cercanía creció. Alejandro comenzó a visitar más seguido. Llevaba flores, ayudaba con las cuentas del negocio, y en más de una ocasión se quedó hasta tarde solo para acompañarlas. Pero un secreto aún pesaba en el aire. Una tarde, mientras Camila preparaba masa, una mujer se acercó al carrito. Era Patricia, la exasistente de Alejandro. «Vaya, así que aquí estás», dijo con tono sarcástico. Camila se tensó. «¿Te conozco?». «No, pero yo sí a ti. Fui quien borró tus correos y tus mensajes». «¿Qué?», preguntó Camila confundida.
Patricia sonrió con amargura. Alejandro no sabía que estabas embarazada. Yo me encargué de que no lo supiera. Camila se quedó helada. ¿Por qué harías eso? Porque estaba enamorada de él, respondió Patricia con los ojos húmedos. Pensé que si te ibas, él me vería, pero nunca lo hizo. En ese momento Alejandro apareció cargando una caja. Patricia, ¿qué estás haciendo aquí? Ella bajó la cabeza, diciendo la verdad. Camila lo miró, con lágrimas cayendo por su rostro. ¿Es cierto? Él quedó paralizado. No, no sabía nada, Camila. Te juro que no sabía. ¿Y ahora lo sabes?, gritó ella. ¿Cuántos años me hiciste sufrir creyendo que me habías olvidado? Alejandro dio un paso adelante. Camila, escúchame. No, interrumpió ella. No sé si puedo perdonarte por lo que hiciste o por lo que no hiciste. Patricia lloraba, arrepentida. Lo siento de verdad. Alejandro la miró con dureza. Te di mi confianza, Patricia, y la traicionaste, lo sé, y cargaré con eso siempre, dijo ella antes de irse, dejando atrás un silencio pesado. Camila se giró hacia él temblando. Todo habría sido diferente, si hubieras sabido. Y ahora que lo sé, haré que todo sea diferente, dijo Alejandro con lágrimas sinceras. No puedo cambiar el pasado, pero puedo luchar por nuestro futuro. Camila apartó la mirada. No lo sé, Alejandro. Tengo miedo. Yo también tengo miedo, respondió él. Pero por primera vez no quiero huir de él, quiero enfrentarlo contigo. Ella no dijo nada, solo lo miró, y en su mirada había dolor, pero también una chispa de esperanza. Esa noche, Alejandro se quedó despierto hasta tarde. Miró una foto antigua de ambos, tomada en sus primeros años de matrimonio. Te fallé, Camila, susurró, pero no pienso rendirme. Y mientras afuera llovía, el millonario que una vez lo tuvo todo comprendía que su mayor riqueza era el perdón que aún no había recibido, pero que estaba dispuesto a merecer. Alejandro pasó la noche en vela. El eco de las palabras de Camila resonaba en su mente como un golpe constante. No necesito tu dinero, necesito que entiendas lo que perdiste. Por primera vez en muchos años, el hombre que había construido un imperio sintió que todo su poder no valía nada. Su corazón, acostumbrado a las cifras, los contratos y los aplausos, no sabía cómo enfrentarse al silencio de una mujer herida. Al amanecer, se asomó por la ventana de su ático. Desde esa altura, la ciudad parecía inmóvil, como si no quisiera verlo caer. Pero Alejandro ya había comenzado su descenso, uno que no se medía en pérdidas financieras, sino en lágrimas y recuerdos. Decidió que esa mañana no iría a la oficina. Dejó el teléfono sobre la mesa y condujo sin rumbo por las calles que alguna vez recorrió con Camila, cuando todo era más sencillo y el amor no tenía precio. El olor a churros recién hechos lo guió de nuevo al pequeño puesto donde la había encontrado días atrás. Allí estaba ella con el delantal manchado de azúcar, el cabello recogido, las gemelas riendo a su alrededor. Era una escena tan pura que dolía mirarla. Camila, susurró él bajando del coche. Ella lo vio pero no dijo nada. Continuó sirviendo un churro a un cliente, fingiendo no sentir el temblor en las manos. No vine a interrumpirte, continuó Alejandro, acercándose con cautela. Solo quiero hablar contigo. ¿Hablar?, respondió ella sin mirarlo. ¿Después de todo este tiempo? ¿De todos tus silencios? Alejandro bajó la mirada humillado. No estaba acostumbrado a que lo ignoraran, mucho menos a que lo desarmaran con tanta serenidad. He cometido errores. Muchos, dijo con voz quebrada. Pero no puedo dejar de pensar en ti, en ellas, en lo que perdí por mi orgullo. Camila lo observó finalmente, y en sus ojos había dolor, pero también algo más, una sombra de ternura, una chispa de la mujer que una vez lo amó con todo su ser. No se trata solo de orgullo, Alejandro, susurró ella. Se trata de que tú elegiste una vida donde no cabíamos. Y cuando la soledad te alcanzó, recordaste lo que dejaste atrás. Las palabras la herían tanto como a él. Por un instante, la mujer fuerte que había aprendido a sobrevivir en la calle tembló frente al hombre que aún ocupaba un rincón en su alma. Las gemelas los miraban desde un rincón del puesto, sin entender del todo lo que ocurría. «Mamá, ¿ese es el señor que te mira triste?», preguntó una de ellas con inocencia. Camila respiró hondo. Alejandro se arrodilló mirándolas con lágrimas contenidas. «Sí, soy yo», dijo con voz temblorosa. «Y si me permiten, me gustaría ser su amigo, aunque sea eso». Camila giró el rostro, intentando ocultar a duras penas su emoción. Alejandro se levantó y dio un paso atrás sin esperar respuesta. «Volveré mañana», dijo antes de irse. «No para hablar, solo para ayudarte con el puesto, si me dejas». Y cumplió su palabra. Durante los días siguientes,
El millonario que una vez firmaba contratos millonarios con un bolígrafo de oro, ahora servía churros, reía con las niñas y aprendía que la humildad también podía ser un lujo. Camila, al principio lo observaba en silencio, desconfiada, pero algo en su actitud, su paciencia, su silencio, su mirada sincera, empezó a romper los muros que ella había levantado. Una tarde, mientras el sol caía y la calle se llenaba de luz dorada, Camila lo sorprendió limpiando el mostrador con torpeza. «Nunca imaginé verte así», dijo con una sonrisa leve. «Ni yo», respondió él. «Pero, sabes, me siento más rico aquí que en cualquier sala de juntas». Camila lo miró con ternura contenida. No lo decía por decir. Había algo genuino en su voz, algo que no podía fingirse. Pero el perdón, como el amor, tenía un precio, y todavía faltaba mucho para pagarlo. El cambio en Alejandro no pasó desapercibido. Las personas del barrio empezaron a hablar del hombre elegante que todos los días ayudaba en el puesto de churros sin pedir nada a cambio. Las gemelas lo adoraban. Le enseñaban canciones, lo llenaban de azúcar y abrazos. Y aunque él sabía que no podía acelerar el tiempo perdido, cada sonrisa de esas niñas le curaba una herida del alma. Camila, sin embargo, seguía en guardia. Había aprendido a desconfiar de las promesas, sobre todo de las que venían envueltas en palabras dulces. Pero una tarde, todo cambió. El cielo estaba gris, el viento soplaba con fuerza y pocos clientes se acercaban al puesto. Una de las gemelas, Valentina, comenzó a toser. Al principio fue leve, pero pronto su rostro empalideció. Camila se alarmó. «No puede ser», murmuró tocándole la frente. «Está ardiendo». Alejandro, sin pensarlo, tomó a la niña en brazos. «Vamos al hospital», dijo sin esperar respuesta. Camila dudó un segundo, pero la urgencia no le dejó espacio para el orgullo. Subieron al coche y por primera vez en años volvieron a estar juntos. Los tres. Y el miedo. Durante el trayecto, Alejandro miraba por el retrovisor a la pequeña que respiraba con dificultad. En ese instante sintió algo que nunca había sentido ni siquiera por sus negocios. Un pánico real, humano, puro. Camila, al verlo tan afectado, comprendió que algo en él había cambiado. «No la dejaré sola», dijo él con voz firme. «Te lo prometo». En el hospital las horas se hicieron eternas. Valentina tenía una fuerte infección pulmonar, nada grave si se trataba a tiempo, pero suficiente para quebrar cualquier corazón. Alejandro no se movió de la sala de espera. Cuando finalmente el médico salió y dijo que la niña estaba fuera de peligro, las lágrimas corrieron por su rostro sin vergüenza alguna. «Camila», lo observaba desde un rincón. «Nunca te había visto llorar», dijo suavemente. «Es que nunca había tenido tanto miedo de perder. Algo tan valioso», respondió él. Aquella noche, mientras Valentina dormía, Camila se sentó junto a él en el pasillo del hospital. Durante unos segundos no hubo palabras, solo el silencio de dos almas cansadas que empezaban a reconocerse de nuevo. «Te odié, Alejandro», confesó ella finalmente. «Te odié por dejarme sola cuando más te necesitaba». «Y yo me odié por pensar que el éxito me haría libre», respondió él. «Pero sin ti, solo fui un hombre rodeado de lujo y vacío». Camila respiró hondo mirando el suelo. «No sé si puedo perdonarte todavía». «No te pido que lo hagas ahora», dijo él con suavidad. «Solo quiero merecerlo algún día». Pasaron los días y Valentina mejoró rápidamente. Alejandro seguía visitándolas, pero ya no con la ansiedad del que quiere redimirse, sino con la serenidad del que aprendió a amar sin condiciones. Llevaba flores sencillas, a veces juguetes y siempre una sonrisa. El barrio, que antes lo veía como un extraño, ahora lo saludaba con cariño. Una tarde, Camila decidió cerrar el puesto más temprano. «Acompáñame», le dijo. «¿A dónde?», preguntó él sorprendido. «A caminar». Anduvieron por el malecón donde el mar se teñía de naranja al caer el sol. El viento jugaba con el cabello de Camila y Alejandro sintió que la vida le daba una segunda oportunidad, pero esta vez sin máscaras. «¿Sabes qué es lo que más me dolió?», preguntó ella mirando el horizonte. «Que ni siquiera intentaste buscarme». Alejandro bajó la cabeza. «Tenía miedo de que me odiaras». Y tenía razón. «Sí», dijo ella sonriendo con tristeza, «pero el odio también se cansa». Camila lo miró con ternura, con ese brillo que había intentado ocultar por tanto tiempo. «Alejandro», susurró, «las niñas te adoran y yo no puedo seguir fingiendo que no te extraño». Él la tomó de las manos, temblando. «No sé si merezco otra oportunidad, pero juro que esta vez no la desperdiciaré». «No lo jures», respondió ella, sonriendo. «Demuéstralo», y lo hizo. Desde ese día,
Alejandro no volvió a su empresa durante semanas. Se dedicó a reconstruir no edificios, sino la familia que el dinero no pudo comprar. Ayudaba en el puesto, llevaba a las gemelas al colegio, y cada noche se quedaban los cuatro cenando juntos, riendo por cosas simples, el azúcar derramada, las historias inventadas, los sueños nuevos. Poco a poco, Camila volvió a confiar. Una tarde, mientras el sol se escondía, Alejandro se arrodilló frente a ella, no con un anillo caro, sino con el delantal del puesto en la mano. ¿Me dejas volver a casa?, preguntó con una sonrisa. Camila lo miró, las lágrimas cayendo sin contención. Nunca te fuiste del todo, Alejandro. Solo necesitabas aprender a volver. Él la abrazó con fuerza, mientras las gemelas corrían a rodearlos. El olor a churros, el sonido de las risas y el calor del perdón llenaron el aire. Y así, el millonario que había perdido todo por su orgullo encontró la verdadera riqueza, el amor que renace cuando el corazón aprende a inclinarse. Los días comenzaron a fluir con una serenidad nueva. En el pequeño hogar de Camila, donde antes solo reinaba el esfuerzo y el cansancio, ahora se respiraba una paz diferente. Alejandro se había convertido en parte de aquella rutina sencilla. Preparaba el desayuno, llevaba a las gemelas al colegio, regresaba para ayudar en el puesto de churros y por las noches contaba historias inventadas para hacerlas reír antes de dormir. Camila lo observaba en silencio. A veces, mientras lo veía peinar torpemente a las niñas o quemar un churro por distraerse, no podía evitar sonreír. Era un hombre distinto. Ya no había rastro del millonario altivo que se había marchado años atrás. En su lugar había alguien dispuesto a aprender a amar de nuevo. Pero dentro de ella aún quedaban heridas, cicatrices que dolían cuando el silencio se hacía largo. Había noches en que el miedo regresaba, susurrándole que aquello podía ser solo un espejismo, una ilusión que desaparecería tan pronto él recordara su mundo de riqueza. Sin embargo, Alejandro parecía decidido a demostrarle que su hogar no estaba en los rascacielos, sino en aquel pequeño rincón lleno de olor a canela y risas. Un domingo por la mañana, las gemelas corrieron hacia su madre con una carta en las manos. «¡Mira, mamá!», gritaban emocionadas. Papá nos escribió una carta. Camila se sorprendió. No sabía que Alejandro tenía algo preparado. Tomó el sobre y lo abrió con cautela. La letra de Alejandro era firme, elegante, y sin embargo, cada palabra respiraba humildad. «Camila, no quiero que pienses que vine a borrar el pasado. Vine a construir contigo un futuro, no con promesas, sino con presencia. Si me dejas quedarme, prometo que cada día será una oportunidad para enmendar mis errores, para ser un mejor hombre y, sobre todo, un mejor padre». Camila no pudo contener las lágrimas. Las gemelas la abrazaron sin comprender del todo, pero sintiendo en su instinto infantil que algo bueno estaba sucediendo. Aquella tarde Camila se acercó al puesto, donde Alejandro limpiaba la freidora. «He leído tu carta», dijo con voz suave. Él la miró, nervioso como un niño esperando una respuesta. «¿Y qué piensas?». Camila sonrió. «Pienso que ya estás en casa, Alejandro». Él la abrazó sin palabras. Aquel gesto simple, en medio del ruido de la calle y el olor a aceite caliente, selló una nueva etapa en sus vidas. Los días siguientes fueron un renacer. Alejandro decidió vender una parte de su empresa para invertir en algo diferente, un pequeño negocio familiar de churros y dulces al que llamó Las Gemelas. No lo hacía por dinero, sino por amor. Quería dejar un legado real, algo que sus hijas pudieran mirar con orgullo. El negocio creció con rapidez. La gente del barrio adoraba al antiguo millonario que había aprendido a servir con las manos. Los clientes no solo iban por los churros, sino por la historia de amor y redención que se contaba en cada sonrisa. Camila y Alejandro trabajaban codo a codo. Reían, discutían por tonterías, se apoyaban mutuamente. Y cada vez que uno flaqueaba, el otro lo sostenía. Por las noches, cuando las gemelas dormían, se sentaban juntos en la terraza, mirando las luces de la ciudad. «¿Alguna vez pensaste que volveríamos a estar así?», preguntó ella. «Ni en mis sueños más locos», respondió él. «Pero ahora sé que los milagros existen, Camila, y que el amor, cuando es verdadero, siempre encuentra el camino de regreso». Camila lo miró en silencio. Había en sus ojos una mezcla de ternura y paz. «No sé si merecemos tanto después de todo lo que hicimos mal», susurró. «No se trata de merecer, amor», respondió Alejandro. «Se trata de perdonar y seguir». Pasaron semanas y la felicidad parecía completa, hasta que un día el pasado volvió a tocar la puerta. Una mujer elegante vestida de traje apareció en el puesto. Era Patricia, la ex socia de Alejandro, y también la persona que había contribuido a separarlo de Camila años atrás. Vaya,
dijo con tono frío. Así que el gran Alejandro Mendoza ahora vende churros. Camila se tensó de inmediato, pero Alejandro permaneció sereno. Sí, respondió con calma. Vendo churros y soy feliz. Patricia soltó una risa sarcástica. ¿Feliz? No me hagas reír. Dejaste una fortuna tirada por una mujer que te humilló. Camila la miró directamente sin miedo. No lo humillé, dijo firme. Solo le mostré que el dinero no compra el amor. Patricia la observó con desprecio. Esto es un error, Alejandro. Si regresas a la empresa puedo devolverte todo lo que perdiste. Solo di la palabra. El silencio que siguió fue pesado. Alejandro miró a Camila, luego a sus hijas que jugaban cerca y respiró profundamente. Perdí muchas cosas, Patricia, pero lo único que no pienso volver a perder está aquí. Tomó la mano de Camila. No necesito nada más. Patricia apretó los labios frustrada y se marchó sin mirar atrás. Camila lo abrazó con fuerza. ¿Sabes?, le dijo con una sonrisa. Hace años habría tenido miedo de perderte otra vez. Y ahora sé que estás aquí para quedarte. Esa noche Alejandro preparó una cena especial, decoró el patio con luces, puso flores sobre la mesa y sorprendió a Camila con un pequeño anillo de plata. No es de oro ni tiene diamantes, dijo, pero cada día que pasé contigo lo hizo más valioso que cualquier joya. Camila lloró, riendo al mismo tiempo. Sí, susurró. Sí, Alejandro, quiero volver a ser tu esposa. Las gemelas aplaudieron, felices, sin entender del todo lo que significaba, pero sintiendo la alegría en el aire. La boda fue sencilla, en la parroquia del barrio. Los vecinos asistieron, los niños llevaron flores, y el sacerdote los bendijo con palabras que parecían escritas solo para ellos. El amor verdadero no se mide por lo que posees, sino por lo que eres capaz de entregar. Alejandro y Camila se miraron a los ojos durante el sí, acepto, sabiendo que no prometían perfección, sino entrega. El nuevo negocio prosperó, y juntos comenzaron una fundación para ayudar a madres solteras y niños en situación de calle. Alejandro usó su experiencia para ofrecer trabajo y educación, mientras Camila se encargaba de acompañarlas con cariño y comprensión. El pasado de dolor se transformó en un puente hacia la esperanza de otros. Una tarde, mientras las gemelas jugaban en la entrada del local, Alejandro las miró y dijo en voz baja: «Estas niñas me enseñaron lo que es la verdadera riqueza». Camila lo abrazó por detrás. «Y tú nos enseñaste que nadie está demasiado perdido como para no volver a amar». El sol comenzaba a ponerse, tiñendo de oro las calles. En ese instante, todo lo que alguna vez fue dolor se convirtió en gratitud. El millonario que había caído al vacío descubrió que la fortuna más grande no se guarda en cuentas bancarias, sino en los brazos de quienes uno ama. Y así, entre risas, azúcar y perdón, Alejandro y Camila escribieron el final más valioso de todos, el del amor que, contra todo pronóstico, aprendió a renacer. El sol despuntaba sobre la ciudad y el aroma a masa recién frita se mezclaba con el del café. El local Las Gemelas abría sus puertas cada mañana con una energía que parecía bendecida. Alejandro, Camila y las niñas habían convertido aquel pequeño negocio en un símbolo de amor y trabajo honesto. Pero el éxito, una vez más, empezaba a llamar a la puerta de Alejandro. Una mañana, mientras revisaba la contabilidad, recibió una llamada inesperada. Era Julián Robles, un viejo amigo del mundo empresarial. «Alejandro, he oído hablar de tu negocio. Estoy impresionado. Escucha, tengo una propuesta. Queremos invertir en una cadena de cafeterías y usar tu nombre. Las Gemelas podría expandirse por todo el país. Imagínalo, cientos de locales, tu marca, tu historia». Alejandro guardó silencio. Aquellas palabras despertaron algo que llevaba dormido: la ambición. Julián continuó: «Solo tendrías que encargarte de la imagen y la dirección general. Dejarías el puesto, claro, pero podrías multiplicar tus ingresos en meses». «Gracias, Julián», respondió Alejandro con voz neutra. «Lo pensaré». Esa noche, mientras servían la cena, Camila notó que algo lo preocupaba. «¿Pasó algo, Alejandro?», preguntó. «Nada grave, solo una oferta. De negocios». Camila lo miró con atención. «¿Y qué te dice tu corazón?». Él suspiró. «Me dice que podría asegurarles un futuro, pero también me recuerda que ya lo tengo». Camila sonrió. «A veces el alma nos habla más claro que el dinero». Alejandro la abrazó, pero la duda se quedó allí, flotando entre ellos. Los días pasaron y la propuesta comenzó a tomar forma. Julián insistía, le enviaba contratos, cifras, promesas.
Alejandro intentó resistirse, pero algo en su interior lo empujaba a considerar la oferta. Una tarde, mientras las gemelas hacían su tarea, Camila lo encontró revisando documentos. ¿Vas a firmar?, preguntó con voz serena. No lo sé, respondió él evitando su mirada. Es una oportunidad enorme, Camila. Podríamos ayudar a más gente a crecer. O volver a perderte, replicó ella con tristeza. Ya sé cómo termina ese camino, Alejandro. El dinero no te cambia de un día para otro, pero te aleja poco a poco sin que te des cuenta. Él no supo qué responder. Esa noche no durmió. Caminó por la casa en silencio, mirando las fotos familiares, los dibujos de las niñas pegados en la pared, la sonrisa de Camila en cada rincón. Entonces lo comprendió. No se trataba de elegir entre riqueza y pobreza, sino entre tenerlo todo y perder lo esencial. Al amanecer, fue al puesto con una decisión firme. Llamó a Julián. No voy a aceptar, dijo sin titubear. Mi historia no necesita ser una marca, Julián. Ya tengo todo lo que necesito aquí. Hubo un silencio al otro lado. Eres un tonto, Alejandro. Tal vez, respondió él, pero soy un tonto feliz. Colgó el teléfono y respiró profundo. Por primera vez no sintió miedo al renunciar a una oportunidad. Sintió libertad. Esa mañana Camila notó en su mirada algo distinto. Ya decidiste, ¿verdad? Sí, respondió él. Decidí quedarme contigo, con ellas, con esto. Este es mi lugar. Camila lo abrazó con fuerza. Entonces ahora sí, Alejandro. Ahora empieza nuestro verdadero comienzo. Los meses siguientes fueron de crecimiento, pero también de desafíos. El trabajo aumentó. Las filas en el local eran cada vez más largas y a veces Alejandro llegaba exhausto. Pero ya no lo hacía solo por ambición. Lo hacía por amor. Una tarde de domingo, las gemelas organizaron una sorpresa. Habían dibujado un cartel enorme que decía: «Papá, gracias por quedarte». Alejandro lo vio y no pudo contener las lágrimas. «¿Saben algo, princesas?», les dijo emocionado. «Ustedes fueron mi mejor inversión». Camila los observaba desde la puerta, con una sonrisa que contenía años de lucha y de paz. Tiempo después, un periodista local se acercó para hacerles una entrevista. «Señor Mendoza, ¿cómo explica su éxito?», preguntó. Alejandro pensó unos segundos antes de responder. «El secreto es simple», dijo. «Dejar de buscar fortuna y empezar a compartirla. Cuando el amor guía tus decisiones, todo lo demás llega por añadidura». El reportaje se volvió viral. Personas de todo el país comenzaron a visitar las gemelas no solo por los churros, sino por la historia de un millonario que eligió el corazón sobre el poder. El local se llenaba de risas, música y conversaciones. Camila organizaba eventos benéficos y Alejandro enseñaba a jóvenes sin recursos cómo administrar pequeños negocios. Ambos habían convertido su experiencia en una misión: ayudar a otros a encontrar su propio nuevo comienzo. Una noche, al cerrar el local, Camila se acercó a él con una mirada tranquila. «¿Recuerdas lo que dijiste una vez? Que el perdón tenía un precio». «Sí», respondió él. «Pues creo que lo pagaste. Con amor». Alejandro la abrazó con ternura. «Y tú me diste lo que no merecía, una segunda oportunidad». Se besaron bajo las luces del local, mientras las gemelas dormían en el interior, rodeadas de olor a azúcar y esperanza. El viento movía el cartel del negocio, iluminado por los faroles. Las gemelas, hecho con amor. Esa frase se volvió su lema, su oración diaria, su propósito. Ya no necesitaban nada más. La vida les enseñó que el verdadero éxito no está en las alturas a las que llegas, sino en las manos que sostienes cuando todo parece perderse. Y así, sin aplausos ni cámaras, pero con el corazón lleno, Alejandro y Camila iniciaron su nuevo comienzo, el que el dinero jamás podría comprar. El amanecer caía suave sobre la ciudad. Una luz dorada bañaba las calles mientras el olor a churros recién hechos se mezclaba con el perfume del café. En una esquina tranquila, frente a un parque donde las risas infantiles comenzaban a llenar el aire, se alzaba un pequeño puesto, pero no era cualquier puesto. Tenía un cartel nuevo con letras doradas que decían «Churros del corazón, recetas que unen familias». Alejandro, vestido de manera sencilla, se inclinaba detrás del mostrador. Su corbata, símbolo de poder y negocios, había sido reemplazada por un delantal con manchas de azúcar y harina. A su lado, Camila servía chocolate caliente con una sonrisa serena, esa sonrisa que había aprendido a florecer de nuevo. Las gemelas, Valeria y Sofía, corrían alrededor con trenzas desordenadas y mejillas sonrosadas, ayudando a atender a los clientes con risas y torpeza. La gente pasaba, muchos sin saber que aquel hombre que servía churros con tanto amor había sido un magnate. Pero Alejandro ya no pensaba en lo que perdió.
solo en lo que había ganado. Había comprendido finalmente que la verdadera riqueza no se mide en cuentas bancarias, sino en abrazos sinceros y en los ojos de quienes te aman sin condiciones. Una mañana, mientras acomodaba la caja de cambio, miró a Camila y le tomó la mano. ¿Recuerdas la primera vez que hicimos churros juntos?, preguntó con una sonrisa. Camila rió. Sí, se nos quemaron todos. Pero tú dijiste que sabían al cielo porque fue la primera vez que cocinamos en paz. Alejandro asintió, con los ojos brillantes. Esa fue la primera vez que entendí que la vida puede ser dulce, incluso en medio del fuego. Ambos se quedaron en silencio un momento, viendo a las niñas jugar. En ese silencio había más amor del que 1000 palabras podrían contener. Camila levantó la vista y murmuró: Gracias por volver, Alejandro. No por el dinero ni por el pasado, sino por ti, por el hombre que aprendió a mirar con el corazón. Alejandro la abrazó con ternura, y ella apoyó la cabeza en su pecho, escuchando el ritmo sereno de su corazón. Yo no volví, susurró él. Solo encontré el camino que nunca debí dejar. Los meses pasaron, y Churros del Corazón se convirtió en un símbolo de esperanza, no por la fama ni por el éxito, sino porque cada persona que llegaba encontraba algo más que dulzura, encontraba historias, sonrisas y un ejemplo de que el amor puede renacer incluso de las cenizas. Una tarde, un periodista local se acercó con una cámara. Señor Vargas, muchos dicen que usted era un empresario muy conocido. ¿Por qué eligió este nuevo camino? Alejandro sonrió. Porque un día descubrí que los negocios más importantes no se firman en oficinas, sino en el alma. Perdí mucho por mirar solo hacia el poder, pero lo más valioso lo encontré cuando miré hacia el cielo y hacia el corazón de mi familia. Camila, desde el fondo, lo observaba con lágrimas contenidas. Él continuó: Yo fui un hombre ciego por el orgullo, pero Dios me regaló una segunda oportunidad, y esa oportunidad tiene el rostro de 3 mujeres que me enseñaron a amar sin miedo. El periodista bajó la cámara, visiblemente conmovido. ¿Y cuál es su mayor tesoro ahora, señor Vargas? Alejandro miró a Camila, luego a las gemelas que reían mientras hacían churros torcidos. Mi tesoro, dijo con voz temblorosa, es este momento, este olor a azúcar, estas risas, esta paz. No hay joya ni fortuna que se compare con escuchar a tus hijas llamarte papá y sentir que por fin estás en casa. Esa noche la familia cenó bajo un cielo lleno de estrellas. Las gemelas insistieron en hacer una oración. Gracias, Dios, dijo Sofía, con los ojos cerrados, por darnos un papá que ahora siempre está aquí, y por una mamá que hace los mejores churros del mundo, añadió Valeria. Camila sonrió entre lágrimas, y Alejandro, sin poder hablar, solo las abrazó. Cuando todos dormían, él se quedó un momento afuera mirando el cielo. Recordó su antigua mansión, los viajes, las reuniones, los millones que ya no le pertenecían. Y luego miró la casa humilde donde vivían ahora, pequeña, pero llena de amor. Sonrió. Gracias, Dios mío, por quitarme lo que me alejaba de ti y devolverme lo que me enseña a amarte. Camila apareció detrás de él, con una manta sobre los hombros. ¿En qué piensas?, preguntó abrazándolo por la espalda. En que me tomó perderlo todo para ganar lo único que importa. Ella lo besó en la mejilla. Entonces valió la pena. Meses después, un cartel nuevo adornaba el puesto. Decía: Amor, perdón y churros, el sabor del reencuentro. Las gemelas ya sabían escribir, y cada mañana corrían a dejar una notita en el mostrador. Te amo, papá. Y cada noche Alejandro agradecía por poder leer esas palabras, sabiendo que ningún contrato, ningún lujo, ningún éxito podría comprar algo tan puro. Una tarde, mientras el sol se escondía, una clienta habitual, una mujer mayor, se detuvo frente al puesto. Siempre me alegra venir aquí, dijo con ternura. En cada churro que pruebo siento amor. ¿Cuál es el secreto? Camila sonrió. El secreto está en el corazón que lo hace y en las manos que aprendieron a perdonar. Pasaron los años, las gemelas crecieron, el negocio se expandió y el amor maduró como un vino bueno. Una mañana, en el aniversario del reencuentro, Alejandro preparó un desayuno especial. Sobre la mesa colocó una caja pequeña. Camila la abrió sorprendida. Dentro, un anillo sencillo, con una inscripción: Nuestro verdadero comienzo. Alejandro la miró con emoción. No te pido volver al pasado. Te pido seguir caminando juntos hacia el futuro. Camila, entre lágrimas, asintió. Sí, porque ya aprendimos que el amor verdadero no se encuentra, se reconstruye. Él la besó y las gemelas,
Escondidas detrás de la puerta, aplaudieron entre risas. Fue el beso de una historia que había sufrido, sanado y renacido. Y así, Alejandro comprendió algo que nunca enseñan en los libros de finanzas, que el tesoro más grande no está en las cuentas, sino en las personas que te esperan con los brazos abiertos, que la riqueza verdadera no es tener más, sino amar mejor, y que a veces Dios te rompe el corazón, solo para hacerlo más grande. Mientras la cámara del periodista volvía un año después, grabando un reportaje sobre churros del corazón, Alejandro miró al lente y dijo: si alguna vez pierdes todo, no te desesperes. Puede ser que la vida esté a punto de devolverte lo que realmente vale la pena. Luego miró al cielo y añadió en voz baja: y si esta historia tocó tu corazón, comparte su dulzura, porque nunca sabes a quién puede devolverle la fe. Camila, tomada de su mano, sonrió, y con las gemelas entre ellos, los cuatro miraron hacia el horizonte, bañados por la luz dorada del atardecer. En ese instante el mundo pareció detenerse. No había pasado ni dolor ni miedo, solo amor. El amor que cura, el amor que perdona, el amor que vuelve. Y así terminó la historia de un millonario que lo perdió todo, para descubrir que lo más valioso siempre había estado en su corazón. Si alguna vez la vida te hace caer, recuerda, el verdadero éxito no es levantarte solo, sino tener a alguien que te dé la mano. Comparte esta historia con quien necesite esperanza y únete a esta familia de corazones que creen en el poder del amor verdadero.